Bien hallados y queridos suscriptores, lo primero de todo que se desea es darles a ustedes las gracias por ciertamente el éxito que ha tenido mi último vídeo, el vídeo sobre los libros que llegaron a ganar la elección del Catholic Book Club. Me alegro mucho que ese vídeo haya tenido éxito. Hay una mala noticia, el suscriptor 121 que había conseguido, pues por desgracia, uno de los suscriptores ha dejado de ser suscriptor y volvemos a ser 120, así que tendremos que trabajar mucho. Se desea corregir una cosa. Yo dije que la persona que dijo que se había dedicado a convertir japoneses uno a uno no era San Francisco de Asís, sino que es San Francisco Javier, que es un santo muy querido y muy devoto. Muy devoto, mi abuela era muy devoto de San Francisco Javier y yo también. Yo les recomiendo la maravillosa novela de San Francisco, de la novela que escribió sobre él Luis de Waal, Oriente en Llamas, que fue editada por la editorial Palabra. Yo se la recomiendo muy vivamente. En cuanto a mí, antes de empezar con la crítica que se va a tratar, una crítica, supongo que no la habrán esperado, aunque yo ya en el vídeo anterior sí que dije que se iba a escribir esta crítica, pero lo que quiero decirles es que, aparte de eso, tenemos un nuevo huésped e invitado en la familia. Resulta que unos amigos se han marchado a un congreso en Bélgica y nos han dejado a una ninfa, es decir, un pájaro cantor con una voz muy hermosa llamada Polly. Y va a ser nuestro huésped durante 10 días. Eso es lo que se deseaba contarles antes ciertamente de que se pasase a la crítica. También hay una cosa que se me olvidó decirles en el vídeo anterior. Planeo leer 2 libros, o sea, primero adquirirlos y luego leerlos, y son muy importantes. O sea, uno se llama El Rey de Invierno y ha sido escrito por un brillante historiador que trabaja en la Universidad CEU, en la CEU de Madrid, y que ha colaborado con el gran periodista Pablo J. Ginés. Me estoy refiriendo al autor Alejandro Rodríguez de la Peña, o Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, no me queda claro el nombre del autor, pero se desea ciertamente resaltar este hecho. Es muy importante que los historiadores se dediquen a novelar y contrarrestar el influjo de otros historiadores de tendencia marxista, por ejemplo, o de otras corrientes historiográficas secularistas y anticatólicas. Y por ello animo ciertamente a Alejandro Rodríguez de la Peña a que prosiga ciertamente su labor literaria y se le va a apoyar. Yo ciertamente me comprometo a leer su maravillosa novela y también me comprometo personalmente a escribir una reseña y a hacer un vídeo para nuestro canal. Ese libro, El Rey del Invierno, trata sobre la querella de las investiduras y el enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique IV contra el Papa San Gregorio VII. En este caso yo creo que se trata, me parece que, del momento de la penitencia, cuando tiene que ir a arrodillarse y hacer la penitencia al Papa. Es un tema que se estudió cuando yo estudié la carrera de historia, era un tema muy socorrido y muy recurrente. De hecho, lo estudié en historia medieval universal. Bueno, en realidad debería llamarse historia medieval europea porque era de lo que se trataba, pero bueno, se estudió allí y también luego ya tuvimos una versión un poquito más ampliada del conflicto por ejemplo, curso germánico medieval, que yo también escogí, ciertamente. Era una asignatura de filología alemana y yo la escogí porque yo soy un gran fan de Alemania. Es que tiene unas mujeres tan hermosas que, en cierto sentido, Alemania es un país que me fascina, aunque Polonia me gusta muchísimo más que Alemania. Es que no sé, a mí los países centroeuropeos me atraen mucho, especialmente Polonia, y Alemania, bueno, me gusta por la hermosura de sus mujeres. Eso hay que decirlo así. Tiene también una historia muy fascinante. Creo que ya se hizo un vídeo en este canal explicando cuál fue el mejor momento de Alemania. Yo sigo un debate que el profesor Manuel Alfonseca y yo tuvimos a raíz del ensayo de Gertrude von Lefort, La mujer eterna, y yo se le remito ciertamente a ese vídeo, le remito a ese vídeo, por supuesto. Y lo segundo, me he comprometido a adquirir el libro el del padre José María Pérez Chávez,
y que C.S. Lewis y Narnia, editado en la editorial Homo Legens, y también me comprometo a lo mismo, a comprarlo, leerlo, que se escriba una reseña y por último, finalmente, me comprometo a hacer un vídeo de ese libro y compartirlo con todos ustedes para así apoyar al autor y también, bueno, para que mi canal siga creciendo. O sea, ya saben mi lema, ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. Y una vez que se han hecho los avisos pertinentes para mis suscriptores y para mi canal, se desea ciertamente empezar la reseña que se tenía pendiente. Creo que si ustedes vieron mi último vídeo, que quiero agradecerles el éxito que ha tenido, se ha vuelto a pasar la barrera de los 51 visualizaciones. No creo que este vídeo tenga tanto éxito porque esta novela trata un tema muy controvertido. Ya no solo el tema de las relaciones entre el paganismo irlandés y el cristianismo, sino lo primero que deseo es ciertamente un aviso que le vamos a hacer. Advertencia. Ya saben que si vieron mi vídeo anterior, sabrán que la escritora María Álvarez de Asturias me dijo que cuando las novelas tuvieran mucho sexo o mucha violencia, se dijera al principio del vídeo que el vídeo contenía o escenas de sexo o mucha violencia. Yo ya vuelvo a decir que a mí el sexo me encanta, pero yo comprendo que haya mucha gente que le desagrade, así que esta novela tiene un tema muy, muy complicado. A ver, yo no creo que el chico tenga 15 años, pero aquí aparece una escena en la que un chico de 16 años mantiene relaciones sexuales con una mujer de 40. Eso es lo que quiero decir. Luego ya más o menos daré mi opinión sobre el tema, pero yo comprendo que esto pueda herir la sensibilidad de la gente y que no quiera más o menos ver este vídeo. Así que yo, si usted ha llegado hasta aquí y este tema le hiere, le pido disculpas y bueno, y si no desea proseguir mi vídeo, yo lo entiendo, pero bueno, es que hay que tratar de todo y a mí este libro, al margen de eso, me gustó. Bueno, de hecho es la escena que más me gustó del libro, eso os debo reconocerle. Yo vuelvo a reconocerle que era la dinámica de su tiempo. En aquel tiempo se hacían cosas terribles. Yo quiero decirles personalmente que el tema de las relaciones con menores no son obras únicamente de la Iglesia Católica, que es de lo que se ha acusado injustamente. Bueno, muchos sacerdotes se les ha acusado de ese cargo, pero ya en la época pagana se hacía eso. Y si no, quiero recomendarles el libro del Satiricón de Petronio, donde se describen esas cosas, casi al principio del libro, cuando unos sacerdotes o una sacerdotisa secuestran a unos niños para convertirlos en esclavos sexuales. Eso ocurre en el Satiricón de Petronio. Quiero decirles que ciertamente, antes de que la Iglesia decidiera mundanizarse y adquirir ciertos hábitos, la Iglesia precisamente vino a corregir esas cosas, este tipo de cosas. Y es por eso que es importante contar cómo fueron las cosas. Lo primero de todo, quiero decir que esta novela, Una leyenda de Irlanda, en realidad, esta novela de Huileine Osborne McKnight se llamaba Ian from Irelunde, A Novel of St. Patrick and Ossian. O sea, esta novela en realidad sería una historia sobre Ossian, pero aquí el personaje principal va a ser Liaz porque quiero yo, porque es mi personaje favorito y porque me gusta. Pero esta novela en realidad lo que cuenta dos historias. Primero, cuenta la historia contada en flashback por el bardo Ossian sobre las hazañas de su padre Fionn McCunha y también la relación de amistad entre el bardo Ossian, el hijo de Fionn McCunha, un personaje muy recurrente del imaginario celta. De hecho, Fionn McCunha está considerado como el rey Arturo de los irlandeses. Y la amistad de San Patricio. Quiero decirles una cosa, que la transición del cristianismo en Irlanda fue modélica, o sea, se convirtieron por vía pacífica. Por ejemplo, hoy he estado viendo una imagen, un vídeo de Zambrand, el sacerdote anglosajón que fue enviado por Olaf Tryggvason para convertir Islandia, y lo hizo, lo consiguió convertir, y de hecho los propios irlandeses votaron en el Althing, que me parece que es el parlamento irlandés, votaron convertirse. Bueno, una conversión muy sui generis porque seguían manteniendo muchos usos y costumbres paganas, pero bueno, nominalmente se convirtieron.
pero también es verdad que Zambran utilizó mucho la violencia, llegó a pelearse con un Har o un líder militar llamado Zorkel llevando una cruz, o sea que era, o sea que era un hombre de armas tomar, el tal Zambran que llevaron ahí para convertir Islandia. Quiero decirles que aquí la conversión de Irlanda hecha a manos de San Patricio es absolutamente modélica. Y las cartas de San Patricio, que yo personalmente he tenido la oportunidad de leerlas, denunciando a Corótico y a otros reyes, y denunciando la esclavitud. Ya fue un santo que se opuso a la esclavitud con fuerte vehemencia. Volviendo a lo que se decía al principio, estas novelas, yo antes, digamos que antes mi madre pertenecía al círculo de lectores. Bueno, pertenecía, pero los libros los pedíamos mi padre, mi hermana y yo mismo. Yo y mi padre eran los que más pedíamos libros al círculo de lectores. Y es que para seguir siendo socio o miembro del círculo de lectores es que era necesario pedir un libro por lo menos. Y mi padre y yo siempre pedíamos uno o dos, por ejemplo, no mucho, porque para seguir siendo miembros. Lo que pasa, en un principio las lecturas que ofrecía el círculo de lectores eran muy buenas, pero al final las lecturas fueron empeorando. Yo creo que se demostró que hubo un deterioro en el mundo editorial, ciertamente, y también, y también que los libros que ya te ofrecían es que se podían encontrar en cualquier tienda, no era necesario y el hecho de que tú pertenecieras al círculo de lectores no te hacía poseer libros nuevos. Aparte que se jubiló la persona que ciertamente nos traía, no, bueno, el agente del círculo de lectores que venía a nuestra casa se jubiló y vino otra señora que no le apetecía trabajar y que para ella era muy molesto tener que venir a nuestra casa por los libros. Así que mi padre y yo decidimos no continuar y renunciamos al círculo de lectores. También mis padres se jubilaron y había que reducir gastos. Y es por ello que ya dejamos de comprar libros en el círculo de lectores. Y yo personalmente durante un tiempo pues me apunté a una colección de novelas históricas y este es el mejor libro quizás de esa colección. Los libros, por ejemplo, que aún los recuerdo, era una novela de Almudena Arteaga sobre la hermana del rey Carlos V, esa no me gustó mucho. Eran mejor las que estaban especializadas en la Edad Antigua que, por ejemplo, que las de la época medieval o moderna. Eso es lo que se les quiere decir. Recuerdo que leí una joya llamada Escipión de Ross Leakey, que es el autor, por ejemplo, de la trilogía cartaginesa, que cuenta. En la primera cuenta la vida de Aníbal Barca. Aparece un personaje común que es Bostar, que al final luego acaba siendo el preceptor de Escipión y que empieza siendo cogido esclavo y enseñando primero a hijos de familias romanas hasta acabar con Escipión. Y se cuenta muy bien toda la historia de Publio Cornelio Escipión el Africano, el rival que acabaría derrotando a Aníbal Barca. La segunda novela, que es la que le gustó a mi hermana y que le encanta, es Memorias de Cleopatra, de Margaret George. De hecho, yo creo que ha inspirado muchas miniseries y películas esta serie. Es la que más le gustó. Lo que pasa es que luego mi hermana se desencantó, me parece que con las novelas de Helena de Troya, que no le gustaron absolutamente nada. Luego, otra novela que es preciosa, llamada El Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría fue escrita por una escritora llamada Gillian Bradshaw. Gillian Bradshaw también escribió una novela ya sobre, me parece que Cesarión, el hijo de Cleopatra. Está muy interesada pues, en el mundo celta y también en el tema de Egipto. Yo personalmente a esta autora le leí la novela Halcón de Mayo, por ejemplo, se la leí, y bueno, no es correcta, ya vuelve a caer otra vez en el tema del celtismo, vuelve al enfrentamiento entre la iglesia celta y la iglesia católica, cosa que a mí eso no me gusta nada, eso es muy de Stephen R. Lowhead. Ya hablaremos porque seguramente haga críticas de libros donde o donde se utilizan los mitos celtas para atacar al cristianismo, o, o algunos autores cristianos de protestantes utilizan la iglesia celta para crear una iglesia nacional crítica con el catolicismo, aunque nominalmente cristiana, y luego está, pues no sé, otros libros que sí que ya son más rigurosos y cuentan las cosas sin hablar de una especie de enfrentamiento. Quiero recordar que la unión entre la iglesia celta y la iglesia católica pues se hace con el sínodo de Whitby. De hecho,
no hay diferencias doctrinales, simplemente son diferentes doctrinas, no hay ninguna que sea herética, ni la iglesia celta ni tampoco la iglesia romana, pero sí que más o menos llegan a una uniformidad en el sínodo de Whitby, me parece, Benito Biscop, y no sé si ya a la época de Beda el Venerable, yo eso lo recuerdo de forma muy oscura cuando estudiaba la carrera de historia, ciertamente. El faro de Alejandría es muy interesante porque cuenta algo muy parecido a la saga de esta, a ver si la tengo por aquí, la encuentro, mira, Roma Eterna de Marcos López Herrador. Perdona, Trumpi. ¡Oh, se cayó Pierce! Pues cuenta algo muy parecido a esta novela, a esta trilogía. Pues es la historia, por ejemplo, de una mujer que su padre es asesinado porque piensan que porque se llama Teodoro el padre y piensan que va a conspirar contra el emperador Valentiniano, no, Valeriano, perdón, sí, no, espera. Sí, es el emperador. No, vale. Es Valente. Piensan que va a conspirar contra el emperador Valente para ciertamente. Va a conspirar contra el emperador Valente para derrocar a. Porque los adivinos le han dicho a Valente que ciertamente una persona que empieza por la palabra Teo va a robarle, va a acabar siendo el emperador y le va a quitar el trono. Bueno, no le, va a ser su sucesor y él quiere, claro, que todo quede en su familia. Bueno, espera morirse lo más tarde posible. Entonces matan a esta chica y esta chica pues se tiene que disfrazar de hombre y ejercer la medicina en Alejandría. Y paradójicamente, si uno esperaba una novela de sesgo muy anticristiano, pues se van a llevar una sorpresa espectacular, porque ciertamente la novela de El Faro de Alejandría no tiene nada que ver, por ejemplo, con la historia de Hipatia, pues gracias a Dios. Es muy respetuosa con el cristianismo y se trata muy bien a San Atanasio, por ejemplo, y a San Pedro, y a Pedro, el sucesor, o sea, el sucesor de San Atanasio como obispo de Alejandría. Y luego la novela acaba, por ejemplo, con la batalla de Adrianópolis y la derrota, por ejemplo, de Valente allí, a manos de los godos. De hecho, la chica se va a enamorar me parece que, el hijo del rey de los godos. No me acuerdo si se llamaba Tachino, no me acuerdo. Eso ya no me acuerdo, pero vamos, es una novela que yo recomiendo mucho. Luego se publicó esta, que es la siguiente. Iban más o menos por orden cronológico, o sea, empezaban desde la Edad Antigua, o sea, desde la época de Cartago, pues hasta. Ya vamos por el siglo V, ya con San Patricio, y de esta novela ya se les hablará un poco más tarde. Mi intención con esta crítica es más o menos hablar de las novelas que más me gustaron. Si ustedes que vieron el vídeo de mi jefe, don Alberto Bailaila, he leído más de 3.000 libros, pues ahí hablé de los que eran para mí los mejores libros que he leído. No hablé de este, pero este libro me gustó muchísimo y quería ciertamente, y me marcó mucho, ya verán por qué. Este libro, Una leyenda celta, o sea, I Am from Irelunde, a Novel of San Patrick a Ossian, me marcó muchísimo, así que, y quería que ciertamente tuviera su homenaje, de ahí que ciertamente, y también, bueno, he decidido hacer un vídeo sobre este libro, por esa razón. La siguiente novela, me parece que la que vino después fue una novela que, fíjate, Hanny Alders a mí me había gustado mucho con la novela Non Nobis o el secreto de los templarios, me había gustado mucho, pero ya le había visto unos ramalazos que no me gustaban a Hanny Alders, aunque a mí me gustó muchísimo la novela el tesoro o el secreto de los templarios. Vamos a llamarla Non Nobis, porque ciertamente contaba cómo ocurrió el final y bueno, era más o menos riguroso. Era la época en que yo estaba fascinado por los templarios, que yo había leído a Ivanhoe, ciertamente, y luego El Señor de Bembibre, y a mí me encantaba el tema de los templarios y por eso ciertamente se leyó y me gustó muchísimo la historia. Yo creo que lo tenía todo, pero claro, al final la escritora tenía un punto gnóstico y un poco anticatólico. Y yo creo que en el Señor de los Cátaros, yo creo que ahí se vio mucho. Ahí se dedicó a atacar a la iglesia, sobre todo. A ver, no llega al nivel de anticatolicismo que, por ejemplo, llega Frédéric Soulier con el vizconde de Bessières, que esa es infinitamente anticatólica. Es una especie de. Es un escritor, ya sabe, liberal, de estos
liberal furibundamente anticatólico, o sea, Frédéric Soulier fue amigo de Dumas y su obra novelística. Aunque así mi padre me sigue recomendando que le lea Sataniel a Frédéric Soulier. Yo voy a ver si puedo conseguir Sataniel y escribir una crítica. Esa historia cuenta, pues, por ejemplo, Sataniel, la historia, por ejemplo, de los amores de la protagonista Sataniel con el Bagauda Fermín, que al final la pobre Sataniel me parece, no sé si se casa no sé si con el hermano de Turismundo, o sea, con Teodorico, que llegó a ser rey. Se casa con el hermano de Turismundo, y luego el malo de la novela es el rey Eurico, ciertamente, que es el que sobrevive a Roma. Acaba sobreviviendo a Roma. Es el personaje, creo que quizás más desagradable de la edad antigua, aunque yo creo que mi amigo Daniel Gómez Aragonés no estará conmigo, habrá ya dicho que lo importante en esa época era sobrevivir y que fue un político experto e inteligente que supo sobrevivir a un imperio en decadencia, que ya le tocaba su hora, aunque si bien es verdad que no llega al nivel de maldad que, por ejemplo, llega Genserico. Todo el mundo considera que Atila es el azote de Dios, pero para mí el más malo de todos era Genserico, con todas mis además es que encima es que no solo hizo todo lo que se le adjudica a Atila, sino que encima es que tenía cerebro. O sea, Atila era un ciclón, pero era parable. O sea, Roma se desgastó para acabar con él, pero yo creo que era el cerebro en las sombras que había orquestado la destrucción de Roma. Vuelvo a repetir que no era un rey pagano, pero sí era un monarca arriano, eso sí que les quiere decir. Pero volviendo a esta novela, luego recuerdo que le leí Otoño Azteca a Gary Jennings, uno de los novelistas, una de las novelas más repugnantes que he leído. O sea, Otoño Azteca por la hispanofobia y por el indigenismo que desprendía. De hecho me parece que el Otoño Azteca es la segunda parte de otra novela suya llamada La Azteca, que cuenta el único proceso que hubo contra un indio en la América virreinal española, en la Nueva España, o sea, contra el famoso Juan Damasceno. Fue el único, de hecho, este proceso generó tanta repulsa que no se volvió a hacer, pero claro, Gary Jennings lo utiliza para escribir una trilogía indigenista, anticatólica y claro, pro-gringa, claro. Llega a sacar ahí dos ingleses. Yo creo que Otoño Azteca es de las peores novelas que he leído. Yo si tuviera que hacer un top 10 de peores novelas, muy posiblemente Otoño Azteca por la maldad que escondía y por la mala baba, muy posiblemente estuviera entre las 10 peores novelas. No lo sé, porque es que ya he leído tantos engendros y tanta basura que no sabría yo si Gary Jennings estaría, pero yo creo que fue una buena candidata para estar entre las 10 peores novelas. Luego leí El sueño de Felipe II de Philippe Maché, bastante mala. Y la última me parece, de todas estas novelas, de todos estos libros, no era una novela histórica, pero sí una biografía de Mas Galo. No sé si ustedes vieron la superproducción de Napoleón, la de Christian Clavier. Pues parece que la película la superproducción de Napoleón con Christian Clavier, por ejemplo, de la que aparecían aparte John Malkovich haciendo de Talleyrand, que le pegaba más a Gerard Depardieu, y Gerard Depardieu haciendo de Fouché, pues parece ser que estuvo inspirada en la biografía de Masgalo. Empecé, pero esa no la llegué a acabar. Y eso que yo era un fan, en aquella época cuando leí era un bonapartista y era un fan acérrimo de Napoleón, y de ahí que y para que yo no leyese una biografía de Napoleón, ¿cómo tenía que ser? Yo ya había leído la de Ludwig y pensaba que era insuperable la de Ludwig. Pero bueno, ciertamente ahora yo creo que es el momento de ya hablar de la que para mí fue la mejor novela de esta colección del Círculo de Lectores, que para mí es Una leyenda celta. Esta novela es muy interesante porque más o menos toca un tema fascinante, que son dos tramas, como ya se les ha dicho. Una trama es la historia, la amistad y el encuentro entre el cristianismo encarnado por San Patricio. Un San Patricio que aquí, sin faltarle al respeto, aquí ciertamente es alguien que guarda resentimiento contra los irlandeses. Recordemos que San Patricio es un romano britano, que es cogido como prisionero por los irlandeses. Y todavía el San Patricio de esta novela está todavía resentido y ofendido, ciertamente. Les guarda todavía rencor a los irlandeses por su presidio.
y sufrió, por supuesto, una conversión. De mala gana, cuando el ángel que le envía a Dios para ir a Irlanda le pide que vuelva, pues lo hace. Todavía no les ha perdonado y el trato que hace a los conversos es negativo. Ciertamente la idea de encontrarse con Ossian parece ser que es un designio de Dios para que San Patricio aprenda a amar la tierra que tiene que evangelizar, porque si no la ama, la evangelización no podrá llevarse a cabo. Y yo creo que también es un designio divino. Es muy interesante, y la segunda trama, por ejemplo, es la historia que cuenta Ossian de las hazañas de su padre, Fionn MacCongail. Fionn MacCongail, que es uno de los grandes personajes de la mitología celta, junto con Cuchulainn, por ejemplo. De hecho, esta figura, Fionn MacCongail, se puede comparar con el rey Arturo, con Hallcrakil o Beowulf. Y es muy interesante comparar esta novela, la de Huilein Sborne MacKnight, por ejemplo, por ejemplo, la historia de Hallcrakil, pero no la historia no el poema épico de Hallcrakil que ya se contó, sino la relectura que personalmente se hizo de que la reescritura, el retelling que hizo uno de los grandes escritores de la ciencia ficción, que es llamado Paul Anderson. Quiero recordar que la historia de Hallcrakil empieza cuando una mujer pagana va a ver al rey y al obispo y les pide permiso para contar la historia de Hallcrakil. Y entonces tanto el rey como el obispo están de acuerdo en que la mujer pagana les cuente la historia de Hallcrakil, porque dicen que, conociendo las hazañas de los antepasados, aunque sean paganos, podrán mejorar, el pueblo podrá servir de enseñanza al pueblo cristiano para mejorar. De ahí la importancia, ciertamente. Y yo creo que aquí Huilein Sborne MacKnight ha comprendido maravillosamente bien esto. Yo vuelvo a reconocer que aquí hay una cosa censurable en esta novela, aparte de la escena que voy a describir, que a mí me encantó, pero a la mayoría de mi público le va a desagradar. Lo que les quiero decir es que aquí se guarda un secreto respecto a San Patricio, y es que ciertamente San Patricio ha hecho algo que está mal, ha cometido un pecado terrible y que ciertamente esto ciertamente le provoca también cierta angustia y cierto... Yo vuelvo a repetir que a mí esto no me gusta, sabiendo que no se sabe si verdaderamente los hechos de San Patricio, hay momentos de su vida que son muy oscuros y si verdaderamente tú no sabes una cosa, no tienes por qué inventártelo. Yo aquí, eso ciertamente, si yo hubiera leído la novela unos años más tarde, yo creo que sí que le habría fallado esta conducta a Huilein Sborne MacKnight. Pero al margen de esto, yo creo que no trata mal, por ejemplo, ni a San Patricio ni a Ossian, ciertamente. Incluso yo voy a decir una cosa. Mientras San Patricio en un principio es visto de forma antipática, cada vez va mejorando y se acaba convirtiendo en un personaje mucho más interesante que, por ejemplo, Ossian, que empieza muy bien, pero se va apagando. Yo creo que está muy bien descrito tanto el cristianismo como el paganismo por parte de la autora, ciertamente, las dos tendencias y cómo se va haciendo el uno cada vez más accesible y más agradable y el otro cada vez se va apagando como la llama de una vela. Es muy interesante todo esto. Bueno, en cierto sentido ya la idea más o menos es esta, es contar la historia de uno de los grandes monarcas, que es la de Fionn MacCongail, ciertamente, que es el padre... Fionn MacCongail, que no se ha dicho, por ejemplo, Ossian es un personaje que tenía su razón de ser porque, por ejemplo, porque fue contado porque en un principio los cantos o los escritos de Ossian en realidad fueron escritos por un personaje llamado Macpherson, Julian Macpherson, que vivía en la época por ejemplo, del siglo XVIII. De hecho, entre los escritos de Ossian eran, por ejemplo, una de las lecturas favoritas de Napoleón, ya que hemos hablado ciertamente del Gran Corso. Era uno de sus libros favoritos. Pero Samuel Johnson, que le conocía, tenía una enemistad personal con Macpherson y le acusó de fraude. Le acusó de fraude, de que los escritos del bardo eran falsos. Al final se descubrió que Macpherson lo que había hecho era coger alguna de sus leyendas y luego de las leyendas celtas y luego las había transformado. Y yo creo que ya contando este asunto, yo creo que ya se puede continuar con la trama. Vamos a ver.
Fionn McCunhail es hijo del rey Cunhal Mac Tremog. Este Cunhal Mac Tremog fue derrotado por el rey Con, que además, y su mano derecha fue un general llamado Gol Mac Morna, que mató al padre de Fionn McCunhail. Por lo tanto, la reina Muirne fue obligada a exiliarse y le dejó con dos hermanas del padre, o sea, dos druidas, una mujer mayor llamada Bodmal y otra, por ejemplo, y esta es la que nos interesa a nosotros, una druida muy joven, una druida madura de unos 40 años llamada Liaz de Loagra. Liaz de Loagra es un personaje que va a tener su propio ciclo. Hay un escritor llamado Brian O'Sullivan que le ha dedicado una saga entera a este personaje. Ya se hablará un poco y se distinguirá un poco entre estas dos sagas, entre la de Juilene Osborne McKnight y, por ejemplo, la de Brian O'Sullivan, ciertamente. Vamos a ver, Bodmal, por ejemplo, se va a encargar de la educación, le va a enseñar la cultura, los acertijos, la historia de Eire, lo de los reyes, el culto, los cultos celtas, y en cambio Liaz, que es una druida guerrera, le va a enseñar a sobrevivir, a luchar, a correr, todas las pruebas físicas. De hecho, cuenta la tradición que para poder convertirse verdaderamente en un guerrero y poder madurar y completar el entrenamiento de Liaz, tuvo que golpearla con la vara, o sea, porque ahí luchaban con varas y tuvo que derrotar a su maestra y lo consiguió, o sea, le llegó a golpear a Liaz y así demostró su madurez. Yo quiero recordarles una cosa, esta novela más que una novela así, se nota que ciertamente esto lo ha escrito una mujer, o sea que no es una historia, yo que sé, grindarkiana, de sangre, de violencia, de batallas. Esta es una novelita rosa, yo creo que es más sentimental, hay más romance, es una novela más romántica que se trata más el romance que la guerra. Ese tema me gusta, pero yo creo que algunos de mis lectores podrán desagradarles este tema, vuelvo a repetirles. Ciertamente Fionn no conoce nada de su pasado. Ha vivido con el nombre llamado Edemma y prácticamente no ha tratado con otros seres humanos. Así que hay un momento en que llega a jugar con unos chicos irlandeses, juega muy bien, pero los chicos irlandeses pues le marginan, le desprecian y hay uno llamado Cabilte que le llega a llamar Fionn y es entonces cuando este personaje llega a atar cabos. Bueno, también tiene una pelea con los muchachos a los que gana. Fionn es que quiero recordarles una cosa, este chico tiene 16 años, quiero recordarles, pero ya mide casi 2 metros, es un tiarraco ya con músculos y una fortaleza física extraordinaria. Quiero recordaros que es un hombre poderosísimo físicamente, Fionn McCunhail. O sea que es mejor no meterse con él. Y entonces es cuando cuenta más o menos a Bozmal la historia de este chico y es entonces cuando también resulta que este hombre, su madre vino de hurtadillas a verle y sin saber él que era su madre. Y entonces ahora empieza Fionn McCunhail a atar cabos y decir, entonces la mujer del carro, que por cierto se llamaba la esposa de Cunhal MacTremor se llamaba Muirne, por ejemplo. Se llamaba Muirne. Y le han querido ocultar todo, porque se supone que le han ocultado todo porque todavía sigue Gol MacMorna en el poder. Gol MacMorna y su lugarteniente Lía de Loachar, que ciertamente en realidad es el malo de la historia. O bueno, uno de los malos, porque se supone que aquí va a seguir más adelante la historia. A ver, ciertamente lo que han hecho esto es para proteger al chico, o sea, Bodmal es una mujer más sabia de la vida y tiene y es una mujer más mayor y sabe que al final es que aquí nos regimos por el tema del hado, del fatum, del kismet, o sea, el destino, que es una consecuencia de los poemas paganos o que el tema del cristianismo funciona de forma diferente. Nosotros lo llamamos providencia y no es tan importante el tema del destino o de la Ed o del fatum, pero tanto en las sagas nórdicas, por ejemplo, ahí están las Nornas famosas que controlan el destino de los hombres, por ejemplo, que recuerdan un poquito a estas figuras griegas también que son las,
las parcas. Recuerda un poco a las nornas y las parcas son iguales, o sea, es lo mismo. También son tres, reflejan tres momentos de la vida, o sea, la juventud, la madurez y la vejez. Y, y es más o menos la misma función. Si es que no son muy diferentes. Casi todos los mitos son idénticos o muy parecidos. Y así pasa esto. De ahí que por eso ella sabe que hay un destino, o sea, hay una especie de determinismo, una especie de destino y que el muchacho al final está obligado a reclamar su trono y a gobernar a los irlandeses. En cambio, Liaz, que es más joven, pues quiere proteger al chico a cualquier precio. Y entonces recurre a una técnica, oye, conmigo hubiera funcionado, para conservar al chico a su lado. Pues él piensa, vamos a ver, voy a leerles este pasaje, aunque es un poquillo verde. Tranquilo, no se preocupen, que no creo que nos tumben el vídeo. No creo que nos tumben el vídeo. Vamos a leer un pasaje, es lo único que vamos a hacer. A ver, la anciana pasó la mano de su brazo y le dice, a ver, no, vamos a leerlas de delantera. Desde la puerta de la choza las dos mujeres observaban a Fion, que estaba de espaldas a ellas, sentada a la orilla del río. Debemos conservarlo a nuestro lado, afirmó Liaz. No podemos, ha llamado a su destino. ¿Cómo vamos a conservarlo cuando el viento repite su nombre? No conseguirá sobrevivir si se aleja de Slieveblum. Que es Slieveblum es donde está el chico, refugiado huyendo de, se supone que de Gol Magmorna y de su sicario, Lía de Loachar. No confundir a este Lía de Loachar con la Líaz de Loagra, que hay algunos que lo confunden. No conoce más mundo que el de estos valles. ¿Qué sabe de reyes, de guerreros, de mujeres? La anciana posó la mano en su brazo. Sabe pelear porque tú le has enseñado. Conoce los senderos del bosque tan bien como las bestias. A veces creo que los animales le hablan y él les responde. Sabe pescar, cazar. Ha aprendido todo cuanto le he enseñado. La historia de Eire, la poesía, las leyendas. Sabe del otro. El otro supongo que será algún dios celta. Hay Cuchulain, Lug, ya no sé ustedes a saber. Esperemos que no cernunos, por supuesto. Esperemos que no, pero bueno. Ahora conoce cuál es su lugar en el destino de Eire. No puedo enseñarle nada más. Hay algo más. Puedo enseñarle algo más. Bozmal que hará que siga a salvo de a nuestro lado. Lea se soltó su melena castaña. Bozmal sonreía con tristeza. Sé lo que piensas enseñarle, mi pequeña guerrera. Piensas abrirle tus suaves muslos, amamantarle con tus pechos. Crees que dándole placer conseguirás retenerle, pero te digo que no será así. Eres una mujer de 40 años y no podrás retener a un muchacho de 15 que es reclamado por el mundo. Liaz sacudió su larga cabellera con determinación. ¿No me das tu permiso para que le enseñe? Bozmal suspiró. No, no es eso. Al contrario, creo que es mejor que conozca ese poder de alguien que le quiere, de alguien a quien respeta. Sé que así conseguiré que así se quede con nosotras, afirmó Liaz, que acto seguido se alejó de la puerta con resolución y se acercó a Fion. Bozmal contempló cómo se quitaba la túnica, se arrodillaba ante el muchacho, que la observaba con el entrecejo fruncido, y desataba el cordón de sus calzas. Luego la anciana suspiró y regresó al lado del fuego. Recogió el copo de lana con la intención de hilar de nuevo, pero se detuvo pensativa mientras se tocaba los doloridos dedos. Me hago vieja, vieja en las montañas de Slieveblum, pero no tanto como para haber olvidado que nuestros frágiles cuerpos no pueden evitar que el destino llame a nuestra puerta. Yo debo reconocerles una cosa. A mí la historia principal, tanto la de Ossian como San Patricio, me gustó, pero yo vuelvo a repetir que a mí lo que más me gustó de esta novela es esta subtrama. No me importó otra cosa. A mí, si esta novela me gusta tanto como me gusta, es porque por la historia de amor, bueno, no de amor, porque en realidad esto es una historia. A ver, esta es una mujer que quiere ciertamente, que utiliza ciertamente esto para retener a un muchacho a su lado y para intentar protegerlo. Y también es una forma de enseñarle cómo amar. Yo creo que ciertamente, yo vuelvo a decirles una cosa. Yo he tenido una experiencia amorosa muy mala. Nunca he tenido éxito con las mujeres, yo debo decirlo así, personalmente. Solo me han gustado un montón de mujeres, pero solo he amado a una. Y la única vez que me enamoré, pues la cosa salió mal y fue verdad, y fue por mi culpa. Yo ahí sí que debo decirles que lo normal aquí es presumir de todos los líos sentimentales que se han tenido, pero mi vida sexual ha sido inexistente. No ha habido, de hecho,
bueno, no, ya, yo creo que ya se les puedo contar esto, pero lo que quiero decirles es que yo ciertamente opté por una cosa. Como no tenía ningún, no, como las mujeres no me querían, pues opté por enamorarme de personajes de ficción. Yo sé que así nunca voy a resultar rechazado personalmente. Yo debo decirles una cosa, la escena que se describe a continuación, que es la escena de amor, yo creo que para mí me mostraba lo que tenía que hacer. Que si algún día, bueno, pues llegaba a tener alguna relación sexual, cómo debería hacerla. O sea, que no solo es una forma de educar, de educar tanto a Fion como también es una forma de educarme a mí, por ejemplo. A mí esta novela me marcó mucho por la historia de amor. Yo debo decirles una cosa, sé que está muy mal visto. A ver, hoy en día esto sería un acto de pedo. O sea, ahora vuelvo a repetir que el chico tiene 16 años, pero hay algunos países donde la edad de consentimiento, de relación entre un hombre y una mujer, o sea, que tiene que tener el chico 18 o la chica 18 para poder mantener relaciones. Eso es lo que se quiere decir. Pero estamos en un mundo pagano donde todavía estas leyes no rigen y donde la visión del ser humano, y esto es precisamente por lo que el cristianismo vino a acabar, y por eso está loable lo que ha hecho. Pero con todo, yo creo que esto sirvió un poco para instruirme de lo que tenía que hacer. Yo creo que primero que nunca se debía tomar a una mujer cuando ésta dijera que no deseaba ser tomada, cuando esta mujer estuviera preñada o demasiado cansada. Y yo creo que se podría decir que cuando, por ejemplo, si la chica es menor de edad, por ejemplo, o por ejemplo, que fuera o estuviera casada o fuera algo consanguíneos. Podríamos decir más casos, pero yo creo que ciertamente esta novela fue para mí, no solo para Frion, sino también para mí una especie de iniciación al tema de las relaciones adultas entre hombres y mujeres. Yo creo que por eso me marcó. Quiero decirles una cosa, a mí esta parte de la historia entre Liaz de Luagra y, por ejemplo, Fionn McCunhail, me recordó mucho por ejemplo, la historia, por ejemplo, de Enkidu y la sacerdotisa que más o menos primero lo educa y luego lo instruye. Y al final Enkidu acabó siendo el compañero y el amigo de Gilgamesh y el que provoca ciertamente la causa de que Gilgamesh iniciase la búsqueda de la inmortalidad. Hace una función Liaz muy similar y por eso es un personaje que me cae, yo creo que es uno de mis personajes femeninos favoritos. Vuelvo a repetir, yo tengo una fascinación. A mí suelen gustarme o las mujeres demasiado pecadoras, solo en el sexto mandamiento. El sexto mandamiento que no es no cometerás adulterio, sino es no cometerás actos impuros. O sea, que las mujeres un poco ligeras de cascos y muy lascivas suelen gustarme mucho. Y las mujeres frívolas, pero también me gustan las mujeres muy santas o muy virtuosas o muy nobles. Yo no tengo término medio, o me gustan o muy pecadoras o muy santas. Yo debo decirles eso. De ahí que me sienta atraído por cierto tipo de personajes femeninos. Hay un amigo mío, creo que, por cierto, es un suscriptor de este canal que averiguó mi secreto, que cuando yo le dije que me gustaban o las mujeres demasiado pecadoras o demasiado santas, llegó a decir que las mujeres de cierta zona, según el caballero Giacomo Casanova, respondían a ese tipo y averiguó mi secreto. La única persona que ha amado era de esa zona en concreto. Y eso es lo que personalmente se les quiere decir. Averiguó mi secreto y ciertamente yo no sé cómo lo hizo, pero la verdad es que fue extraordinario. Yo vuelvo a repetir que esta historia a mí me recuerda un poco lo de Cherie, por ejemplo, la historia de Cherie de la escritora Colette, de la historia Colette, por ejemplo. Por cierto, que llegaba a aparecer en la novela de Prada y era muy criticada Colette. Por ejemplo, en la novela no salía muy bien parada, en Mil ojos esconde la noche no salía muy bien parada Colette. Eso es lo que lo que personalmente se les quiere decir. Yo vuelvo a reconocer que para mí Liaz es uno de mis personajes favoritos y yo disfruté muchísimo de esa escena. Creo que es lo más hermoso del libro. Y ciertamente para mí esta es una novelita romántica y muy hermosa. Luego ya la otra parte de la trama, pues sí, es lo que les he contado. Cao el tema Ronan se lleva a Fionn McCunhail y sigue habiendo más historias de amor, pero ninguna tan hermosa como la de Liaz, aunque no fuera una relación de amor, sino fuera una iniciación a la vida adulta. Por ejemplo,
Cauilte Magrona se enamoran, por ejemplo, de una chica llamada Aindir, que es enviada por, que es una mujer enviada por Gol McMorna para espiar tanto a Fionn como a Cauilte Magrona, y al final se acaba uniendo a ellos y enamorándose de Cauilte Magrona. Eso es lo que se les quiere decir. Finalmente, y aquí la sorpresa, es cierto que, y esto lo pueden ver si ciertamente se busca la historia de Fionn McCunhail. Este hombre, Fionn McCunhail, en lugar de matar al asesino de su padre, lo que hace es reconciliarse con él. Parece ser que el que paga los platos ratos es Lía de Loachar, ese personaje que ya hemos hablado y que en realidad parece ser que fue el instigador de todo y el que robó las piedras. Parece ser que eso se contenta y Gol McMorna no, dejó de ser enemigo de Fionn y se pasó a convertirse en aliado suyo. A mí en eso reconozco que este tema me fascinó enormemente, porque lo normal es que tú acabes con el asesino de tu padre. Esto ha ocurrido en la mitología griega, en la mitología nórdica. Por ello, a mí me pareció una muy grata sorpresa que el tema, que esto transcurriese ciertamente de una manera distinta. Eso es lo que les quiero decir, que la novela tomase derroteros diferentes. Eso es lo que me agrada de la historia de una leyenda celta. Y luego, pues sí, más o menos ya acaba siendo, por ejemplo, Fionn se acaba convirtiendo en un rey, como Arturo, y se acaba enamorando de Sap, una chica hechizada que adquiere la forma de ciervo. Se supone que este es el romance de la película, pero aquí pasa un poco como en el Asirio, que la historia de amor más potente se supone que es la de Tiglath con Asarhamad, pero ¿qué quieres? A mí me gusta más la historia de su hermana, la incestuosa Saditu. Algún día tendremos que hablar ciertamente tendremos que hacer una reseña de esa versión posmoderna de Sinuel egipcio, que es el asirio de Nicholas Gill. Algún día se tendrá que escribir la reseña del asirio. Fue un tema que me comprometí a hacer. De hecho, esta saga de novelas las escribí porque quería hacer una crítica de mis novelas favoritas. Falta, por ejemplo, hacer la de Cuerpos y Almas de Massens van der Merch. ¡Uy! ¡Qué reflejos! También me falta por hacer la del Padre Brown. Del Padre Brown pensaba hacer una super mega crítica contando todos los casos del Padre Brown. Me falta hacer la del Samurai de Susaku Endo, por ejemplo. Me falta también hacerla, por ejemplo, de El Ángel Sombrío o El Sitio de Constantinopla, también. De esa también me falta hacer la de Quo Vadis también. De Quo Vadis también me falta. Y supongo que tendré que añadir, por ejemplo, pues El Hobbit, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, La Historia Interminable. Tendré que añadir esas. Brave Story, supongo, porque hice la de El Susurro del Diablo, pero no Brave Story. O sea, que me faltan un montón todavía. La novela de Juan Manuel de Prada, El Séptimo Velo, ciertamente, también esa tendremos que hacer una reseña. O sea, tengo que hacer una reseña de todas las novelas que no he escrito. Y, hombre, habrá que hacer algunas más, pero vamos. De momento se va poco a poco. Esta novela por eso la escogí. Además, se quería algo más interesante, ciertamente. Y lo que se les puede decir a mis suscriptores, aparte de esto, es que luego por supuesto, Fionn se casará con la mujer, y esta mujer pues le dará un hijo que es Ossian, el bardo. Y este Ossian luego ya también tendrá un hijo llamado Oscar, no confundir con el famoso San Anscario, o sea, San Óscar o San Anscario, que es el evangelizador de los escandinavos, que es el que comienza la evangelización de los escandinavos, ciertamente. Pero entonces el personaje de Sap, que se supone que es el romance más fuerte, aunque para mí no es la historia de amor más hermosa, este personaje se marcha, desaparece, deja a Fionn, y entonces este se casa con otra mujer que no le ama a él. Que no le ama a él y aquí es donde se cuenta ya una historia ya más parecida al rey Arturo, por ejemplo. Es cuando esta mujer pues le engaña con uno de los caballeros de Fionn McCúgel llamado Diarmuid, ciertamente. Debo decirles una cosa respecto a la historia de amor, de sexo entre Fionn McCúgel y Liliath de Loaghra. Esto, por supuesto, la descripción de esta escena conlleva, por ejemplo, el enfado y la cólera ciertamente de San Patricio, que le echan cara a esto. O sea,
En este momento el celibato todavía no se había adoptado de manera firme, esto se acabará haciendo en el siglo XI, pero sí que se les quiere decir una cosa, y es que el propio Jesucristo primero fue el primero en defender el celibato de ciertas personas. Luego San Pablo lo recomendó y luego los concilios lo avalaron, así que ciertamente un sacerdote casado o que mantuviese relaciones sexuales estaba muy mal visto. O sea, aunque no fuera obligatorio y no fuera obligatorio todavía, ya se tenía una muy mala consideración de los sacerdotes casados, a diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa. Pero también la Iglesia Ortodoxa tenía normas. O sea, si un sacerdote se casa es muy difícil que llegue a ser obispo, aunque sí que hubo casos muy peculiares como Focio que pasó de ser un laico a prácticamente ya patriarca de Constantinopla, que es lo máximo que se podía ser en la Iglesia Ortodoxa. Bueno, ahora ya el patriarca de Moscú, ya que ha caído la segunda Roma cayó y ahora está la tercera, se supone. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. El concilio de Cartago me parece que fue en el siglo IV, por ahí, me parece que ya ese tema lo trataba. Así que aunque todavía no fuera válido, ya estaba vigente. Bueno, aparte de esto, esto genera una cosa muy interesante y es el tema de la fea, por ejemplo, que es ciertamente una especie de cosa que, o sea, esta novela quizás tiene un problemilla y es, como todas las narraciones paganas, por ejemplo, el destino es muy importante, incluso aquí. Al final uno está marcado por el destino y aquí se nota. Fion, para vengarse del hombre que ha seducido a su esposa y su esposa le ha correspondido, pues le lanza una fea, que es algo que, por ejemplo, no sé si ustedes han jugado a Dungeons and Dragons, al Reinos Olvidados, por Forgotten Realms, y conocen ciertamente al mago Halaster y a Irenicus. Pues Irenicus quiere coger al personaje, al héroe de la puerta de Baldur, o sea, del Adrián, ya se hablará un poquito más de este tema, y para hacerlo se sirve de un personaje llamado Yoshimo al que le echa esta maldición, una fea, de tal forma que si no captura al personaje, pues el hechizo le va a hacer daño y le va a destruir por dentro, si no lo hace, incluso puede que lo vaya matando de forma muy dolorosa, de tal forma que al personaje no le queda otra cosa que llevar a cabo su cometido. Y Halaster hace lo mismo, por ejemplo, en la saga Orders of the Underdark, que es la segunda expansión del videojuego de Neverwinter Nights. Esto tanto lo hacen Halaster como Irenicus. Pues eso es lo que usa él. Él hace esto y hace que uno de los personajes, Diarmuid, no se le voy a contar cómo, sufra una muerte trágica. La historia acaba de forma muy sorprendente y me gusta. Yo creo que ya se va, por ejemplo, a ser un antecedente de lo que va a ser el cristianismo. O sea, el final a mí me ha gustado mucho, que esto no acabe pues de forma fatal. O sea, hombre, sí, los personajes les tiene que pasar lo que pasa, pero no es, yo que sé, un culebrón, no una sopópera. Esto no acaba de forma tan cruda. Trágica a lo mejor, pero no cruda. Yo creo que es muy interesante la evolución final, por ejemplo, de Fionn McCunhay. Y en cuanto a esto, pues eso es la reconciliación un poquito entre el cristianismo y el paganismo. San Patricio, cada vez, según avance la novela, pasa de ser un personaje un poco desagradable a ser un personaje muy atrayente y muy atractivo y mucho más interesante que un Ossian que se va apagando. Los dos se hacen amigos, pero Ossian no consigue, y esto sí que no es que lo cuente, por ejemplo, Juilén Osborne McKnight, pero lo que pasa con Ossian es que sí se encontró con San Patricio, pero no llegó a ser feliz, porque él amaba la época en la que vivía, la época de los Fenians y la época de estos guerreros, por ejemplo. Eso es lo que amaba Ossian y por ello no encuentra su sitio y cae en una especie de melancolía, de abulia, acedia, podemos decir. Y aquí se muestra la diferencia entre un cristiano y un pagano. O sea, es un hombre que se marchita, por ejemplo. Por eso, ciertamente, el personaje de Ossian pierde mucho atractivo delante de los lectores. Es verdad, se hace amigo de Ossian, pero la amistad entre ambos no es lo suficiente como para que el personaje abandone o sea, para que Ossian, por ejemplo, tenga la suficiente fuerza como para seguir
en el mundo de San Patricio. Y yo creo que, bueno, el final también está muy conseguido. Se les vuelve a repetir una cosa. A mí me parece que cuando yo estuve en Eternal, yo conocí a una chica llamada Irush que tenía un personaje llamado Ayelen. Yo en un principio intenté todo lo posible porque Ayelen se sintiera cómoda y para que se le fuera feliz. Mi amigo Kuriotani trató muchísimo más a Irush, o sea, a Oira, de lo que yo lo hice. Pero Irush tenía un problema, y es que ciertamente, a pesar de que se hizo todo lo posible para que encontrase su sitio y estuviera contenta con nosotros en Eternam, cuando yo estaba jugando al Neverwinter en Red, en ese grupo llamado Eternam, pues no conseguí hacerla feliz, y eso es lo que más o menos me entristeció. Ella no encontraba su sitio porque todas las personas con las que jugó antes ya no estaban. Yo a pesar de ser amigo de Kuniotani, ella, pues sí, me apreciaba, llegó a admirarme, pero no tenía esa, ese vínculo, esa compenetración que, por ejemplo, llegó a tener, por ejemplo, con Kuniotani y con gente que me precedió a mí. Y yo en un principio a mí me costaba un poco entenderlo hasta que a mí me pasó lo que me pasó en Eternam y me tuve que ir porque hice algo que estuvo muy mal y tuve que dejar Eternam por el bien del servidor, por el bien del server. Yo lo hice así, hice algo que estuvo mal, la culpa fue mía y asumo y pido perdón por todo lo que pasó en el año 2007. Eso ya lo tengo que decir. Yo fui muy egoísta, no estuvo bien lo que hice, si bien es verdad que la razón por la que me marché sí fue justa. Me marché para que no hubiera que elegir entre dos personas. Por eso me marché. Creo que era lo mejor para Eternam y para Rebelión. Y por eso tomé la decisión. Vamos a ver, yo personalmente yo creo, esta novela me marcó, fue la primera vez que había un romance entre una druida y un personaje, y luego particularmente, luego esta historia la volvería a ver repetida en el videojuego Baldur Gates 1, cuando la historia de amor entre Yajeira y el héroe de la Puerta de Baldur 1 y 2, sobre todo Shadow of Fan. Luego descubriría que no era el único romance el de Yajeira con Abdeladrián, pero para mí siempre será el gran romance del Baldur Gates, a pesar de que podías tener un romance en la versión antigua con Viconia y también con Airi. Pero el romance de Airi era demasiado facilón y era muy dulce, pero demasiado facilón. Le faltaba algo. Y el de Viconia es que nunca me gustaron los personajes maléficos. Y luego ya añadieron otros romances que para mí, el de Nira, que bueno, es como enamorarte de tu mejor amiga. Es lo de Nira, pero claro, Nira es que es un personaje de relleno, o sea que lo metieron ahí, pero vamos, yo no le veo ahí. El de Rashad, que Rashad es más soso que... pudiendo liarte con Anomen, que era la otra relación que había, ¿para qué vas a coger a Rashad? El de Dor, que es asqueroso, ciertamente, y el de Esat, ciertamente yo creo que aquí estoy dejando bien claro que ciertos temas no me agradan, ciertamente. En fin, bueno, supongo que seré cancelado, pero me da igual, ciertamente. No me gusta ni el romance de Exat ni el de Dor y nunca los haría. Y eso es lo que les quiero decir. A mí esta novela me gustó mucho, me sirvió para conocer el tema de Irlanda. Y esto es lo que les quiero decir. Me encontraría luego con Fionn McCunhile indirectamente en la novela. No sé si ustedes conocen a un escritor llamado Nelson DeMille, que escribe thrillers o novelas de espionaje. Yo personalmente le leí La Catedral, que fue cuando un comando del IRA coge a un grupo de personas como rehenes y amenazan con volar la catedral si no se cumplen las demandas del IRA. Y aparecía ahí constantemente el nombre ahí de un poquito de Fionn McCunhile. Aparte de eso, por ejemplo, el tema de Fionn McCunhile, ya les he dicho que hay otro escritor llamado Brian O'Sullivan que también trató el tema de la mitología céltica, tanto el de Fionn McCunhile como, por ejemplo, la historia de Eliad de Loagra. Pero a diferencia de tener un tono un poco más crudo, más violento, más al estilo Grindark, pues se acercó más a esto, que esta historia que a mí me gusta más. Es más amable, es más rosa, es más romántica. Esta historia me parece mucho más agradable de leer. O sea, se opta más por el romance, se nota que la escritora es una mujer, es que se nota.
Cuando una mujer escribe, lo hace diferente de un hombre. No sé por qué, pero se nota mucho la diferencia. Yo eso es lo que les quiero decir. A ver, que una mujer puede escribir Grindr, pero no le va a quedar nunca como o low fantasy, pero nunca le va a quedar como un hombre, por ejemplo. Eso sí que quiero decirles. Una mujer no escribirá igual que, por ejemplo, lo hace George R. R. Martin. Siempre dejará su sello. A ver, puede haber escritoras así, pero será diferente. Tienen un matiz absolutamente diferente. Hay otra escritora llamada Morgan Llewellyn, que yo, por ejemplo, ahí leí y volví a encontrarme otra vez el tema del celtismo, por ejemplo. O sea, el tema de el tema, bueno, de hecho, la novela que yo leí, El Druida, joder, madre mía, lo del Druida, voy a contárselo, aunque este vídeo nos va a quedar un poquito verde y picantote, pero esta personaje, el Druida, Ainbar, no quiere que los romanos invaden la Galia, y entonces, no sé por qué tiene un vínculo con Vercingétorix, y se supone que este sujeto, el tal Ainbar, puede hacer que Vercingétorix gane las batallas mediante, yo qué sé, recurriendo a la magia y sobre todo la magia sexual. O sea que si se acuesta con una mujer y le toca acostarse con la mujer de Vercingétorix, pues se supone que así Vercingétorix vencerá a César. Joder. Vaya, o sea, encima le pone los cuernos a Vercingétorix con la esposa y encima le tiene que agradecer encima que gane la guerra gracias a él. ¡Qué morro! Es la mejor excusa para ponerle los cuernos a alguien, para llamarlo, para hacerlo cornudo y encima no... Vamos, o sea, que el tío era un listillo, el Ainbar, eso es lo que le... Pero de esta mujer es muy interesante, tiene otra novela llamada La del Bardo o Los Príncipes de Irlanda y luego tiene una historia que a mí ojalá de verdad se tradujese. No sé si ustedes conocen al personaje de Grace O'Malley. Este personaje existió en el siglo XVI y fue una pirata irlandesa aliada de los españoles que se dedicó a atacar a los ingleses. Es muy interesante esa historia y eso es lo que les quiero decir. Y bueno, yo creo que ya ciertamente se han acabado personalmente todos los referentes que yo pueda comparar esta novela. Me gustó muchísimo el final de la saga de Ossian y yo creo que de Leyenda Celta y el final que se le da a Ossian y bueno, la transición y cómo pasó Irlanda de ser un país pagano. Ah, hay otra novela que sí que me gustaría recomendar. Las novelas, por ejemplo, de Stephen R. Lougheed, o sea, el ciclo, por ejemplo, de Pendragon, que ahora está volviendo a editar Minotauro. Yo creo que la que más me gustó fue Taliesin, pero más o menos tienen la misma sensibilidad, es recoger el tema celta, pero ya un celtismo cristiano. Yo creo que por eso Stephen R. Lougheed es un escritor que yo aprecio más. Supongo que algún día se hará una reseña de Bizancio. Yo creo que ya haremos... Espera, voy a ver si la puedo sacar, Bizancio. A ver si podemos. Ciertamente, sin provocar un desastre. ¡Ah! Sí, espera, que no se me caiga esta... Pues seguramente un día hagamos una reseña... Se haga una reseña también, por ejemplo, esta novela también la conseguí en el Círculo de Lectores, aunque no pertenecía a la colección. Yo se la aconsejo. Yo creo que gracias a esta novela y, por ejemplo, por ejemplo, también la de El Ángel Sombrío o El sitio de Constantinopla de Mika Baltari, yo creo que personalmente, gracias a esas dos novelas, pues yo me hice un amante de Bizancio. Esta novela supongo que algún día habrá que contarla, porque es fascinante. Trata todos los temas. Trata sobre vikingos, trata sobre los irlandeses, trata sobre Bizancio y trata sobre los árabes. Mira, mira qué bonita es esta Virgen que yo compré en el año 2007 en la ciudad de Valencia. Es una preciosidad. Aún la guardo como recuerdo por todo lo que viví allí. Y bueno, espero que esta reseña les haya gustado. Se va a intentar pronto, si no puedo hoy, se va a intentar mañana escribir una reseña de Alba Triunfante y espero poder subirla al canal. Nada más, espero que este vídeo les haya gustado y que no les haya desagradado mucho y que Dios guarde a todos mis suscriptores y a todas las personas que vean este vídeo.